Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y el Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y de Neurolab. En este capítulo estaremos hablando sobre la investigación, la ética y la biomédica. ¿Cómo estás? Está con nosotros la doctora María Lucía Galván, que está con nosotros, que ella es docente del Departamento de Mecatrónica, Electrónica y Biomédica de aquí de la Universidad del Valle. Hola, doctora Galván, ¿cómo está? Bien, gracias. Vamos a hablar de un tema apasionante para mí también, que es la investigación, ¿verdad? ¿Por qué no nos habla un poco lo que están haciendo? Primero, hablar del tema de, ¿por qué no nos habla un poco sobre por qué a los ingenieros en estas áreas se les enseña principios éticos que son como la base para hacer investigación? ¿Por qué no nos platica un poco sobre eso? Claro que sí. En el departamento, nuestros estudiantes como trabajo de graduación realizan proyectos y el proyecto lleva un protocolo, ¿verdad? Que al final del día es investigación. Claro. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de mecatrónica o electrónica que vayan a trabajar con personas necesitan tener como esa validez y esa empatía hacia las personas que van a estar tratando con ellos, ¿verdad? Y los biomédicos no digamos, que al final del día ellos están siendo entrenados para poder crear dispositivos o mejorar dispositivos o mejorar procesos con personas, ¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental que ellos puedan saber realmente cómo manejar a una persona, cómo realizar investigación con ética, porque miren, la investigación es preciosa, pero yo siento que si no tenemos bien inculcados nuestros valores, se puede perder, ¿verdad? Creo que a la larga de la historia hemos visto todas las aberraciones que han pasado con tal de hacer ciencia, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que acá en la universidad y en el departamento sí les inculcamos mucho eso de, ok, está bien, haz ciencia, crea, sé ingenioso, pero recuerda que tienes que tener respeto y ética hacia las personas y cómo diseñas tu proyecto para que sea un beneficio y no un beneficio para la persona y no solo para ti como investigador, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el proceso que llevan a cabo los estudiantes en estos trabajos finales de su carrera? Ellos tienen dos cursos que se llama Diseño e Innovación 1 y 2. Okay. Durante esos cursos tienen a su profesor asignado, que es el profesor que los va a estar apoyando durante todo el año, porque es todo el año, a poder realizar su proyecto. Y si la persona que está haciendo el proyecto necesita a humanos para poder probar sus hipótesis o sus proyectos, tiene que pasar por el comité de ética que tenemos en la facultad, que es el SAIFI. Entonces ahí se ha estado trabajando muchísimo para poder brindarles asesoramiento si ellos tienen alguna duda o si realmente sí es necesario un consentimiento informado o si realmente no amerita tanto riesgo. Entonces esa orientación que a veces no es tanto de conocimiento general, ¿verdad? Porque solo cuando nos metemos a investigación ya sabemos que por ahí tenemos que sensibilizarnos y aprender. Exactamente. Entonces se les dan esas orientaciones y si el protocolo del estudiante no tiene riesgo o es un riesgo mínimo, se le indica qué necesita. Normalmente son consentimientos informados y siempre en su protocolo su área de metodología ética, ¿verdad? Claro, las consideraciones que llamamos consideraciones éticas que cualquier proyecto de investigación debería tener. Claro. Incluso si no tratamos con humanos, yo considero que siempre hay que ponerlas, ¿verdad? Sí. Sobre todo hace rato decía de las aberraciones y todo lo que la humanidad, y digo, hablo como humanidad, hemos hecho cosas no correctas, ¿verdad? Que tienen que ver no solo con lo correcto, con lo moral, con compromisos económicos, con cosas que a ultranza se ponen a un lado. Humanidad también, creo yo, ¿verdad? Porque son personas También, como nosotros. Sí, entonces todo eso, por supuesto que siempre queremos que los humanos aprendamos sobre la historia, ¿verdad? Es tan importante recordar lo que se ha hecho en todas las disciplinas, ¿verdad? En todas las disciplinas. Sí, sí. Oiga, doctora, y el proceso de los estudiantes, una vez que hacen eso, ¿qué tipo de proyectos suelen hacer los estudiantes? Por ejemplo, le voy a hablar más de los de biomédica, que son de los que más tengo conocimiento. El año pasado, una estudiante logró hacer un pequeño biosensor que era para tomar glucosa en tiempo real.
Y esto hacía que fuera muchísimo menos costoso para las personas, ¿verdad? Entonces, ese podría ser otro ejemplo. Otro ejemplo que también vi que estaban haciendo era mejorar el tratamiento de lesiones en la piel, que también es un protocolo, ¿verdad? No son totalmente terminados porque es muy poco el tiempo, pero sí son prototipos, ¿verdad? Claro. Ese podría ser otro ejemplo. Un estudiante, en el departamento tenemos una impresora 3D. Entonces, a ella le llamaba mucho la atención cardiología y los problemas de las válvulas, ¿verdad? Que sabe que son muy, muy frecuentes este problema de válvulas. Entonces, ella ideó un prototipo para tener como un reemplazo de válvula sin necesidad de tener las pruebas que se han hecho de origen animal, sino que impresa en 3D. Entonces ella hizo el modelo para que se pudiera replicar después ya con materiales adecuados para nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, porque para las válvulas se utilizan de cerdo y de otra cosa. Creo que hay otro animal que se utiliza para... Normalmente es cerdo, ¿verdad? Ajá. No se han terminado de probar porque hay ciertas cosas que modificar, pero sí, se ha estado trabajando con cerdo, pero ya hizo el diseño, digamos. Entonces, oiga, doctora, cuando un estudiante, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del sensor de glucosa, cuando un estudiante desarrolla un dispositivo, ¿cuál es el background o los antecedentes que tiene que considerar el estudiante? Por ejemplo, hacen cálculos de costos, sí. Porque yo digo que estas generaciones deben soñar con hacer cosas para el bienestar de las personas, ¿verdad? Sí, yo creo que a veces también la imaginación vuela mucho, ¿verdad? Porque queremos hacer mucho. Y a veces, pues, existen limitaciones económicas para cualquier tipo de diseño. Claro. Pero durante el curso que le digo, ellos inician con su protocolo y también tienen que hacer una sección de costos, ¿verdad? Ya. Porque los materiales se mandan a pedir. Entonces, esos materiales tienen un costo también, ¿verdad? Y no podemos pedir materiales de más ni de menos porque son exclusivamente para ese trabajo. Ya. Entonces, sí, ellos hacen su área de costos, de planificación y todo lo que tiene que ver para poder realizar el proyecto. Si uno se pone a pensar en la historia de la humanidad, el desarrollo de dispositivos que muchas veces han sido casuales, con un propósito diferente. Hasta incidentales, creo yo. Accidentales, ¿no? Entonces, es interesante la creatividad que pueden estar desarrollando los estudiantes. Sí, mire, yo creo que el DEPA siempre los incentiva a que sigan creando, a que hagan investigación, a que piensen, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, yo pienso, pero pensar es muy difícil y no lo hacemos todo el tiempo. No. Entonces, estar ahí como siempre se habla, constantemente. siempre hablamos de un pensamiento crítico, pero la posibilidad de... Y nosotros en neurociencia decimos que el lenguaje en sí estructura el pensamiento. Por eso es tan importante escribir y plasmar lo que pensamos. Y ese pensamiento crítico, es decir, analizar, bueno, el uso, analizar si vale la pena, analizar las posibilidades económicas, que es complejo, ¿verdad? Y Es cada muy vez complejo. con todo lo que sucede ahora tan rápido en relación a todas las cosas tan rápidas que tú le pides a la inteligencia artificial y te da inmediatamente las preguntas, los ¿Usted no cree dibujos. que a veces eso puede como ponernos perezosos un poquito? Yo creo que sí, yo creo que todavía falta mucho. Ya tenemos otro podcast sobre el lenguaje y quiero hablar sobre el lenguaje porque el pensamiento crítico se genera a través de, o sea, hay una gran, de cómo pensamos, hay una gran preocupación acerca de no solo que nuestros estudiantes o los jóvenes o todos estamos volviéndonos perezosos, pero sin embargo sí va a tener un efecto. Entonces tenemos que ser conscientes de que necesitamos pensar, necesitamos analizar, necesitamos decidir, necesitamos organizar, ¿no? Pero yo creo que también hay un factor importante que yo he notado. La vida va muy rápido. Exactamente. Entonces a veces queremos todo rápido y no nos da chance de analizarlo porque está para allá. Entonces creo que también hay que aprender a vivir en el tiempo correcto. Claro, Para y eso, darte ese chance de poder pensar y y analizar. eso también tenemos una generación, sobre todo hablando de los jóvenes, tenemos una generación de los 2000, un poquito antes, que es todo rápido, todo preciso, todo ya, ¿verdad? Eso, no hay ese tiempo de analizar, porque en realidad, analizando,
analizando y dejando que se asiente las ideas. Emociones. Y las emociones, que ya luego verán nuestros podcasts sobre las emociones y por qué primero sentimos y luego pensamos, que, ¿verdad? Ya les diremos en los demás podcasts que hemos grabado, véanlos, esa parte, ese componente tan importante que es el pensar, el razonar y el ofrecer, diríamos, sugerencias para el bienestar de las personas, porque al final un ingeniero biomédico, ¿qué intenta? Pues generar bienestar, mejorar procesos, mejorar la vida de otros, ¿no? Realmente es mejorar la calidad o contribuir para la mejora de la calidad de vida, ¿verdad? Así es, sí, es increíble. Así que muchas gracias, doctora Galván, por estar con nosotros otra vez. Gracias a todos, nos vemos a la próxima.